7:09, Manuel, buen día. Ciro, por la mañana, buenos días a todos en Grupo Fórmula. Pues listo, Ciro, con la información. Y como bien decías, pues... Información, si usted nos escuchó ayer, ayer nosotros preguntábamos, estaba por cumplir un mes de la desgracia del 28 de diciembre, de este descarrilamiento del tren interoceánico en la zona, esto fue en la zona de Oaxaca, que causó 14 personas muertas y lesionó a 90 y tantas, cerca de 100. Nosotros preguntábamos qué tipo de investigación estaría haciendo la autoridad mexicana. Pues la investigación termina recayendo en la Fiscalía General de la República. Como no tenemos organismos plenamente autónomos, reconocidos, acreditados que puedan hacer estas investigaciones, todo termina investigándose como si fuera un asesinato. Y dijimos aquí, si te gusta, puedo usar el verbo aventuré aquí, que pues siguiendo su genética, siguiendo su lógica, la 4T, lo que signifique hoy eso de la 4T, nunca se ha investigado a sí mismo, en un caso serio, en un caso sensible, nunca, nunca. Y que no vería por qué ahora tendría que darse la excepción en un hecho que de alguna manera pues es el estreno de la fiscal general de Ernestina Godoy. Ayer, si usted nos escuchó, dijimos sin tener información, era una hipótesis. Yo decía, difícilmente, cuando se presente ese informe, yo no sabía que se iba a presentar ayer en la tarde, yo pensé que se iba a presentar hoy o quizá el jueves o el viernes, dije, difícilmente. La causa del accidente va a tener que ver, uno, con la obra, y menos una obra en donde, en un estilo monárquico, el presidente nombró a uno de sus hijos como, ¿qué? Supervisor plenipotenciario, ingeniero moral, o alguna de esas cosas, para no usar otras palabras, que hacía López Obrador, y le aplaudían, y le siguen aplaudiendo. Entonces, difícilmente el problema va a tener que ver con la obra. Difícilmente va a tener que ver con los materiales, porque pues los materiales ahí nos metemos a contratistas y proveedores. Hay trabajo periodístico suficiente para pensar, si no es que para validar, que hubo una enorme corrupción en esta obra, y la corrupción estuvo asociada otra vez a personas muy cercanas al Palacio Nacional de entonces, al de López Obrador. Entonces, si la 4T no se investiga a sí misma, pues difícilmente la conclusión iba a ser un problema de obra o un problema de materiales, contrato, proveedores. La obra fue asignada, la construcción, la supervisión, el funcionamiento a la Marina. Híjoles, después de lo que se vivió hace unos meses con el tema del huachicol fiscal, era muy difícil pensar que la conclusión de la Fiscalía General de la República apuntara de nueva cuenta a la Marina. Descartados esos elementos, dijimos, pues a ver con qué sale la Fiscalía General de la República. Y la Fiscalía General de la República salió pues con lo que podía salir. ¿De quién fue la culpa? Del maquinista, que iba a exceso de velocidad. Quizá iba a exceso de velocidad, yo no lo sé. Y si iba a exceso de velocidad, ¿por qué no se reportó? Bueno, el segundo responsable es, ¿cómo se llama, Manuel? El cargo supervisor. El supervisor de despachadores, Ciro. Ricardo Mendoza. Es el jefe de despachadores. Entonces, Ricardo Mendoza. ¿quiénes mataron a 14 mexicanos y lastimaron a 100? Un señor irresponsable que iba a exceso de velocidad y un despachador, un controlador, que no alertó que iba a exceso de velocidad. Punto, muchas gracias, buenas noches. Quizá eso fue lo que ocurrió, pero aquí tenemos, una vez más, otro caso para pensar que la 4T no se investiga a sí misma. Hubo una tragedia con un gran número de personas muertas y la culpa fue de un señor irresponsable, que por cierto ya está detenido, obviamente, y de otro señor irresponsable que no reportó
que el maquinista iba a exceso de velocidad. Manuel. Pues es correcto, Ciro. Tal cual como lo estás planteando, tenía que quedar en esa circunstancia la relatoría que hace la fiscal de la República en este mensaje grabado se enfoca todo el tiempo en dos sentidos. Uno, la obra está bien, todo está bien, las vías, el balastro, las máquinas, Faltaba todo esto, más. ¿no? Y segundo, Faltaba el más. maquinista venía jugando con la velocidad todo el tiempo. Y además los controles servían porque entonces frenó en las estaciones previas y adelantó la velocidad mucho en estaciones donde no explica por qué no tienen limitantes de velocidad en algunos tramos sinuosos, como ya se presentan los tramos que tiene el tren interoceánico, pero pues esa es la relatoría, Ciro. Y después a la reparación de daño de las víctimas y asunto cerrado, Ciro, y asunto cerrado. Ya se acabó. Claro que cierran el asunto como dicen las autoridades y como lo han dicho toda la vida. Esto sí no es nada más del tiempos de la 4T, como ha dicho siempre la autoridad, pero seguiremos investigando. La investigación continúa. Muy bien, muy bien. Entonces, asunto, aparece la fiscal. Digo, era impensable que la fiscal saliera con otra conclusión. Y pues la culpa es de un señor, de un irresponsable, de un señor de una irresponsabilidad criminal que terminó matando a 14 personas y de otro señor que no lo contuvo, que era su supervisor y no lo contuvo. Punto. Todo lo demás estaba muy bien, ¿eh? Todo lo demás estaba muy bien. Entonces, pues fue un tipo el que mató a estas 14 personas. Si les gusta bien y si no, pues allá También. ustedes. No tengo elementos, uno solo, para dudar que así hayan sido los hechos. Simplemente digo, una vez más, la conclusión. Trátese de Cuauhtémoc Blanco, trátese de lo que sea. La conclusión siempre termina poniendo a salvo la parte estructural de la 4T. La 4T no se investiga a sí misma. Y al no investigarse a sí misma, pues no se sanciona a sí misma. No sé, Miriam, si tienes algo más de información. No, Ciro, pues ya básicamente tú y Manuel dijeron todo. El tema es el exceso de velocidad. Precisa la fiscal que en un tramo de 50 kilómetros por hora, en esta curva donde se descarrila y se va al barranco el tren, el maquinista y los operadores pasaron a una velocidad de 65 kilómetros y eso es suficiente para determinar la responsabilidad, porque después de los peritajes, de las evaluaciones, como tú dices, como dice Manuel, no se encontró ninguna evidencia de que hubiera un problema en el trazo, en la vía, en el balastro, en el subbalastro, en absolutamente nada. Quedan muchas dudas de por qué el tren avanzó sin una alerta en la operación, si tres personas, el maquinista y el operador del tren, de manera discrecional toman las determinaciones sobre la velocidad que lleva la máquina. Esto nos parece que no es así, que hay un operador, una persona más que estaría supervisándolo y no dio información ni alertó para que se parara el tren. Nos parece que la cadena de mando, si fuera así la velocidad y no otro elemento, tendría que ser muchísimo más alta, y si no, verificar cómo son, porque esto no lo menciona la fiscal, cuáles son los métodos para verificar, detener a distancia. ¿Cuál es la tecnología, Ciro, que existe para verificar en tiempo real, en un monitoreo, la velocidad del tren y una tercera persona pueda tomar medidas? Los imputados, como ya mencionaban, son 3, de acuerdo a una orden de aprehensión que empezó a trascender anoche. Los imputados son 3, Emilio Erasmo Canteros Méndez, Felipe de Jesús Díaz Gómez y Ricardo Mendoza Cerón. Son quienes enfrentarán los cargos de homicidio culposo y lesiones ¿Por qué 3? culposas. Uno de ellos es el maquinista, otro es el supervisor, es el operador, y el tercero. uno es operador del tren, otro es el maquinista y otro sería justo el supervisor, que él no venía en la máquina, en el tren, él estaría a distancia, y los 3 tuvieron esta falla
de no frenar el tren. Serían 3, Ciro, de acuerdo a De no esta... regular la Y velocidad. vámonos De no a otra regular la cosa, ya, velocidad. pum, se acabó. Se murieron 14 personas. Qué pena, ya lo reparamos a todos. ¿Ya inició el proceso, según? Como en otras ocasiones. Y ya, vámonos, pues sí. Ni modo. Vamos a ser más estrictos en las supervisiones para no volver a tener operadores criminalmente irresponsables como estos que provocaron la muerte de 14 personas. Esa es la conclusión de la Fiscalía General de la República y para eso se tomaron un mes, ¿eh? Para eso se tomaron un mes. Vamos a pausa, cerramos este tema y seguimos con otros más. Volver. $7:24. Bueno, Manuel, Miriam, cerramos por lo pronto a reserva de si en la conferencia mañanera se dice algo más. Cerramos el tema de, pues, del exceso de velocidad en el tren interoceánico, de la conducción irresponsable, según la Fiscalía General de la República, de un señor, de la supervisión irresponsable de 2 señores que provocó la muerte de 14 personas. Y lesiones a casi 100. ¿Cuántos? 90 y tantos. Sí, ¿no? sí, sí, casi 100, Ciro, creo sí. que fue la cifra que manejó la autoridad. ¿Algo más antes de pasar a otras cosas, Manuel, Miriam? No, pues sí, no, reitero, son 3 órdenes de aprehensión las que han trascendido. Uno, el primero que supimos que fue detenido, Felipe de Jesús Díaz Gómez, él sería uno de los operadores del tren que venían dentro de este tren. El segundo, Emilio Erasmo Canteros Méndez, él es el que dicen que es el maquinista, platicaba con Manuel, pues la persona que responsablemente pues, le metió pata al tren, ¿no? El cafre, así como lo Como si estuviera manejando uno de esos Esto. viejos autobuses de la noche, ¿te y de acuerdas? gusto, y Cuando de salían de gusto. trabajar en la noche y pasaban los camiones a 90, 100 kilómetros por hora, se pasaban el alto, pues como si fuera eso, me Exacto, imagino. violando la norma. Y el tercero sería Ricardo Mendoza Cerón, que es el jefe de despachadores, que él estaría a distancia y que tendría haber tenido la responsabilidad de supervisar y parar el tren, dar la orden de que parara el tren al verificar que iba a exceso de velocidad, ¿no? Y estos nombres los vamos a estar escuchando reiteradamente como los presuntos No responsables los de vamos a estar homicidios. escuchando, Miriam, ni nos los vamos a aprender, hombre. Son 3 tipos que... Ya, ellos fueron. ¿Quiénes fueron? Ahí está. Pum, vámonos a la cárcel. Como es homicidio culposo, en una de esas no tienen que hacer su defensa desde la cárcel, pero como es el tren interoceánico, igual los dejan. Ahí ya dependerá de la conveniencia De la fiscalía. política del asunto. Pero esos 3 nombres no nos vamos a acordar de ellos. Mira, precisamente se trata de que no nos acordemos ya de nada de esto. Simplemente, ¿qué pasó con ese tren modelo de ingeniería mundial, de transparencia en su obra, con un funcionamiento ejemplar? ¿Qué fue lo que pasó? Pues es que Por un error maquinista iba a toda velocidad. Ah, bueno. En fin. ¿Qué dice el Reforma en su primera plana? Dice, da a España víctimas más de 410 millones. En España hubo un accidente días después, creo que fue el 18 de enero. Un domingo. Murieron más personas. Desde el primer momento tenían una narrativa, siguen en polémica, discuten, pero con una narrativa bastante más lógica. ¿Y qué dice esa nota del Reforma? Dice, es una nota de Reuters, Ciro, es una nota de Reuters que dice, España va a pagar 20 millones de euros, más de 410 millones de pesos en indemnizaciones a las víctimas del accidente del tren de alta velocidad de hace 10 días en el que murieron 45 personas y más de 150 resultaron heridas, anunció ayer el ministro del Transporte de España, Óscar Puente. El país sigue conmocionado por la catástrofe del 18 de enero en Andamús, cerca de la ciudad meridional de Córdoba, uno de los peores accidentes ferroviarios en la historia reciente en Europa en cuanto a muertos y la cifra más alta en España
desde el año 2013. Las familias de los fallecidos van a recibir 216,000 euros cada una en un plazo no superior a los 3 meses, un total compuesto por 72,000 euros en ayudas exentas de impuestos del gobierno español y un anticipo del seguro de otros 72,000 euros. Además, 72,000 euros van a proceder del seguro obligatorio de viaje de los pasajeros. Los pagos a heridos oscilarán entre los 2,400 euros, unos 50,000 pesos, y los 84,000 euros, 1.7 millones de pesos según Puente. En México, tras iniciar o anunciar inicialmente un apoyo inmediato de 30,000 pesos para cada uno de los afectados y unos 400,000 para cada fallecido, la presidenta Claudia Sheinbaum prometió una reparación integral que sería calculada cuando se concluyan las investigaciones. Bueno, pues ya se concluyeron las investigaciones. Exceso de velocidad, ¿por qué se descarriló el tren? Es que iba muy rápido el maquinista. Iba muy rápido, Ciro. Pues sí, la verdad es que sí. Pensamos que se pudo haber tratado de otras cosas.